Muy buenas tardes. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Le damos la bienvenida a los senadores y senadoras integrantes de la Comisión de Medio Ambiente del Senado y también a los invitados especiales para la jornada de hoy. Saludamos a la Secretaría Ejecutiva, a ambas abogadas, y les solicitamos, ¿tenemos cuenta para el día de hoy? Y a Carolina Sí, también. sí, señora presidenta. La cuenta en realidad son la tal excusa del ministro de Defensa Nacional, señor Baldo Procuriza, quien se excusa de asistir a la sesión de hoy por compromisos propios de su cargo. A la vez informa que en su representación participará el subsecretario para las Fuerzas Armadas, señor Alfonso Vargas. Okay. También de la ministra de Medio Ambiente. ¿Dónde lo pongo? Ahí, share screen. También excusa del gabinete de la ministra de Deportes, señora Cecilia Pérez, comunicando que en su reemplazo participará el ministro subrogante y de la persona legislativa del Ministerio de Obras Públicas, mediante la cual excusa la inexistencia del ministro por compromisos anteriores. A la vez informa que en representación del titular de la cartera será el director de Obras Públicas del Ministerio y finalmente hay una comunicación del honorable senador señor Felipe K. con la que informa que no podrá asistir a la sesión de mañana, martes 26 de octubre, de Seguridad Pública, de la que es integrante permanente, agradeciendo se invite a la Fundación Vegetarianos Hoy, que colaboró activamente en el proyecto de su autoría sobre calificación jurídica de los animales. Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias, Magdalena. Sobre la solicitud del senador Kass, les pido que invitemos a la organización que apoyó esa iniciativa legal. La idea es que la podamos fusionar con una iniciativa que patrocina el senador Girardi, que ya estábamos tramitando y que tiene el mismo propósito. Así que esa es la idea de la reunión de mañana. Entonces vamos a dar por iniciado con el primer punto de la tabla, que es con... sobre la cuenta, senador Sandoval. Tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidenta. Bienvenido, además. Sí, echaba de menos esta comisión hacía tiempo, pero estoy reemplazando en este minuto al autor de este proyecto, a José Durana, quien igual no está siguiendo por la vía telemática. Pero quería aprovechar, presidenta, ya que está, entiendo, el subsecretario don Alfonso Vargas, subsecretario de Defensa. La semana recién pasada, presidente, usted también tiene conocimiento en el lago General Carrera, que es el lago más grande de Chile, un lago binacional. Es el segundo lago más grande de Sudamérica. Cuando el tiempo y las condiciones del clima son adversas, realmente se ha dificultado mucho el movimiento de la costa. De hecho, incluso más, estos últimos 3 días no ha habido ni siquiera barcaza para comunicar a la gente de Chile Chico con Puerto Ibáñez. Pero no es el punto, sino que aprovechando que está el subsecretario Vargas acá, a objeto de que en consecuencia de este mismo hecho en Puerto Tranquilo, subsecretario, por su intermedio, presidenta, es una localidad que tiene probablemente el mayor tráfico ¿cómo se llama?, de desembarques o desembarque de toda la cuenca del lago General Carrera, particularmente motivado por un intenso turismo que va en la zona hacia lo que es las Capillas del Mármol. La situación está en que la semana recién pasada hubo un accidente que pudo haber sido fatal con pasajeros arriba de una embarcación que encalló por ahí en un roquerío, y desde hace mucho tiempo la Municipalidad de Ibáñez, cuyo alcalde Marcelo Santana, e incluso el presidente de la Junta de Vecinos, Rubén Sandoval, manifestaban la necesidad y la posibilidad, y de hecho tuvimos una reunión nosotros en su tiempo con el ministro de Defensa para que en esa localidad, al menos en los periodos estivales, se pueda instalar una unidad de la Armada para el control de embarque y desembarque en Puerto Tranquilo. Esto porque, bueno, han habido algunos accidentes, el último la semana pasada hubieron 7 personas en riesgo, que a Dios gracias no pasó a mayores, y que pudiera ser significativo poder contar ahí, que un anhelo de la comunidad, del municipio y de la comunidad de Puerto Tranquilo, poder contar, presidenta, con la presencia de una delegación de la Armada, entendiendo que a lo mejor
no es necesario que esté todo el año, ¿ya? Pero sí por lo menos los periodos de intenso tráfico, y Puerto Tranquilo hoy día es un puerto que tiene pero un extraordinario y gran movimiento según señalan las estadísticas. Eso básicamente aprovechándome solamente de la oportunidad de que está el subsecretario Vargas, gente de la Armada, a los cuales obviamente por su intermedio les mando el más afectuoso saludo a esta situación y les aprovecho de remitir la petición formal del municipio de Río Ibáñez y de la comunidad de Río Tranquilo a través de su presidente Juan Sandoval Poblete. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador Sandoval. Yo me quiero sumar también a la solicitud que ha realizado el senador Sandoval, el tema de la conectividad lacustre, y es un tema relevante en la región de Aysén. La Comisión de Transporte y Telecomunicaciones hemos hecho presente esta situación. Hoy día están sin su nave principal, están con una nave respaldo de los años 70, que la verdad que yo creo que está para museo, y me alegra también ver al director de Obras Portuarias, porque nos hubiera gustado haberlo tenido también en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones para ver el tema de la carena que está pendiente, así que lo vamos a contactar, director, ya para ver efectivamente. Ya contamos con información, pero claramente yo estuve en Chile Chico el día viernes y la situación es bien compleja al no contar con un respaldo adecuado para la conectividad. Así que eso respecto en relación al tema y a los invitados, porque no es un tema propiamente de la comisión. ¿Algo más sobre la cuenta, colegas? Ok. Entonces vamos a pasar al primer punto de la tabla para continuar con el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional sobre protección de las rompientes de las olas para la práctica del surf. Una iniciativa que ha sido empujada fuertemente por el senador José Miguel Durana, quien está conectado telemáticamente y a quien saludamos también afectuosamente. Así que vamos a comenzar con las exposiciones. Para esta ocasión hemos invitado del Ministerio de Defensa al subsecretario de las Fuerzas Armadas, señor Alfonso Vargas. Entiendo que está acompañado el director general del Territorio Marítimo y de Marina Mercante Nacional, el contraalmirante Carlos Huber, y la jefa de gabinete del subsecretario, la señora Catalina Salza. Así que, subsecretario, bienvenido y tiene la palabra. Gracias, presidenta, por su intermedio. Saludar a todos los presentes en esta sesión, por esta vía tan distinta a lo que era lo normal, pero por lo menos nos comunicamos entre todos y veo que el senador Durana, que es artista de esta moción, por lo menos está conectado desde Arica. Pero antes de entrar al tema, aprovechando de contestarle al senador Sandoval, usted en parte ya lo aclaró. Estoy acompañado del almirante Huber, que es el directemar, ¿ya? Por lo tanto, él escuchó, al igual que yo, atentamente esta petición. Estábamos conversando aquí previamente. No es fácil, aunque ustedes no lo crean, pero el problema de financiamiento, el problema de recursos, no solamente ahora que estamos hablando de la Armada, sino que en general de las tres ramas, es complejo, porque desde todas partes, para distintas cosas, nos están pidiendo mucho más y los recursos son los mismos que tenemos, pero conscientes de que viene el periodo del verano. Aquí el almirante va a ver cómo podemos pasar esta situación, estimado senador y senadora, que ustedes son ambos de allá, así que está recogida la petición y vamos a ver cómo podemos lograr algo en ese sentido. Muchas gracias, se agradecen las gestiones. Sí, ahora, con respecto al proyecto de ley de protección de las rompientes para la práctica del surf, yo quiero decir algunas cosas que espero que nos entendamos bien. Este proyecto de ley tiene como objetivo principal la identificación y el resguardo de sectores de rompientes aptas para la práctica del surf, para protegerlos ante la ejecución de obras civiles, de actividades contaminantes o cualquier otra intervención que pueda perjudicar la configuración de dichos sectores. En la fundamentación del proyecto de ley se indica que corresponde a la Dirección General del Territorio Marítimo la determinación de la zona de protección litoral, lo cual, según se indica, provee un enfoque conservador para aquellos sitios.
En este sentido, el articulado del citado proyecto asigna a la Armada de Chile la tarea de, comillas, verificar las características de las rompientes de las olas, la implementación de las medidas de seguridad y las medidas reglamentarias que estime pertinentes para la realización de competencias, cierro comillas. Así como también se dispone a la institución coordinar con otros organismos la realización de estudios y programas de identificación e investigación relacionadas a la conservación de las rompientes aptas para esta práctica deportiva. Por otra parte, en el artículo 5º y último de este proyecto de ley, se dispone que cualquier proyecto o actividad pública o privada que implique la intervención a afectación de los sectores de interés debe considerar los informes del Ministerio de Deporte para efectos de su conservación. Aquí quiero empezar a hacer los comentarios. Desde la perspectiva de la administración territorial, es necesario tener presente que los sectores involucrados en el presente proyecto de ley, zonas de rompiente marítima, actualmente se encuentran bajo el control, fiscalización y supervigilancia del Ministerio de Defensa, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, y su administración se encuentra regulada por la normativa sobre concesiones marítimas. Conforme a lo anterior, se estima necesario evaluar todos los alcances que este instrumento podría tener en cuanto a una eventual afectación de las facultades del Ministerio de Defensa y la Subsecretaría para el otorgamiento de los citados derechos de uso. Por otra parte, la propuesta de normativa que estamos comentando considera que cualquier proyecto de obras públicas o privadas en sectores con rompiente apta para la práctica del surf deberá considerar un informe del Ministerio del Deporte. Al respecto, se estima pertinente clarificar cuál es el efecto que se pretende con el citado informe y su relación sobre la decisión del Ministerio de Defensa y la Subsecretaría. Así las cosas, si lo que se persigue es que este efecto sea vinculante, es preciso señalar que conforme a lo establecido en el DFL 340, Ley sobre Concesiones Marítimas, el otorgamiento de concesiones marítimas en los sectores sometidos a su control es facultad privativa del Ministerio de Defensa y la ex Subsecretaría Marina, hoy la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Sin perjuicio de lo anterior, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo número 9 del 2018, Reglamento sobre Concesiones Marítimas, artículo 68, cualquier persona puede presentar una oposición a alguna solicitud de concesión marítima, alegando que ésta le rogará perjuicios en sus derechos o intereses legítimos. En este mismo sentido, es importante considerar los efectos que esta propuesta puede tener sobre la ejecución de otros proyectos de desarrollo, tanto públicos como privados. Ejemplo, puertos, infraestructura de apoyo a la pesca artesanal, rompeolas, etc. En atención a lo expuesto y en el caso de que el proyecto prospere, se estima conveniente que el eventual establecimiento de áreas de protección de las rompientes sea sometido al análisis de las respectivas comisiones regionales de uso del borde costero y sancionado por la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la República. Desde el punto de vista del medio ambiente, debemos tener presente que el concepto de zona de protección litoral, cuya aprobación corresponde a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, y que equivocadamente se pretende utilizar para la protección y preservación de las zonas de rompiente aptas para la práctica del surf, aplica y está concebida para aquellos proyectos que consideran descargar residuos industriales líquidos a cuerpos de agua marino mediante emisarios submarinos. En este sentido, bajo ninguna circunstancia, la presente normativa podría aplicarse para otros casos de protección como el aludido en este proyecto de ley. En relación al desarrollo de actividades en zona con olas o rompientes de olas, se deberá considerar el Decreto Supremo número 40 del 2012,
el cual establece que los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. El mismo decreto mencionado anteriormente en su artículo número 3, letra P, establece que la ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, deberán someterse a evaluación ambiental bajo el sistema de impacto ambiental. Conforme a lo anterior, se estima que si llegara a establecerse algún grado de protección a estas zonas, este tendría que ser bajo un instrumento que permita su categorización dentro de la tipología indicada en la normativa señalada precedentemente, para que de esta forma se contemple una consideración especial en la evaluación de proyectos que pretendan realizarse en estas zonas de interés. Asimismo, dentro del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental existen además instancias de participación ciudadana que contemplan los derechos de la ciudadanía a formular observaciones ambientales y o generar reclamaciones a un proyecto de calificación. Voy a dar dos opiniones que son los que nos complican. Los informes que haría el Ministerio del Deporte nos podrían complicar el día de mañana frente a cualquier otro tipo de solicitud y tendríamos que ver qué tan vinculante o no sea esto al respecto. Ese es un comentario. El segundo comentario es que si específicamente se quisieran reservar estos sectores para la actividad del CERF, perfectamente bien, sin hacer ninguna modificación legal, no sé cómo se organizan, pero perdonen mi desconocimiento del tema, pero un club de surf, cualquier asociación o incluso hasta una persona, ya sea jurídica o natural, podría solicitar una concesión marítima sobre un sector determinado para hacer surf. O sea, en este momento no se necesitaría una ley especial para que uno pudiera decir, mire, este sector está reservado exclusivamente para el surf. Y esos son los dos comentarios que yo quiero hacer a priori. Como ustedes saben, yo le pedí, no está invitado a esta sesión, pero le pedí al almirante Hoover que me acompañara porque ellos son los que conocen de estos temas para cualquier comentario. En definitiva, yo con mucho respeto quiero decirles de que, y obviamente que son los parlamentarios los que tienen la potestad sobre estos temas, pero a priori es un proyecto que nos complica, lo quiero decir, porque de lo contrario sería poco honesto en decirlo de otra manera. Nos complica y tendríamos que ver cómo se puede ir desarrollando esto de manera que tenga un buen resultado y no se transforme en problemas como, por ejemplo, y pasó por ahí en la época que yo mismo era parlamentario, como los problemas que nos han traído estas ejemplos, Ley Lasquenche o todas estas EMCO, que en el fondo han complicado mucho la actividad en el litoral de Chile. Creo que tendríamos que tener resguardo y tener un poco de historia, como le digo yo, con estas otras situaciones que han pasado, que en el fondo nos han complicado. Ya hay ejemplos muy concretos de sectores donde se han pedido kilómetros de costa y que queda todo suspendido mientras no se resuelva y que esto no se vaya a transformar en un obstáculo para otras actividades. Salida tiene, la salida es que si alguien quiere reservar en este momento un espacio para hacer surf, se puede hacer la solicitud de una concesión marítima y es perfectamente posible sin hacer alguna otra modificación. En todo caso, como corresponde, estamos llanos y abiertos a entrar en esta conversación, haciendo ver
a priori, en principio, así muy a grandes rasgos, de que para nosotros esta es una situación que no es fácil. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias, subsecretario. Vamos a continuar con el resto de las presentaciones y finalmente vamos a abrir un espacio para comentarios y aportes a este debate. Del Ministerio de Obras Públicas le vamos a dar la bienvenida al director de Obras Portuarias, el señor Iván Gutiérrez, para que se pronuncie sobre el proyecto de ley de rompientes. Director, tiene la palabra. Hola, muy buenas tardes, presidenta. Por su intermedio, saludar a todos los integrantes que se encuentran en este momento. Partir por pedirle las disculpas por no poder asistir a la reunión que usted citó hace un rato atrás, pero estaba con permiso por problemas medio complicados de salud de mi padre, que estaba teniendo que atender. Pero dejo abierta, senadora, el momento que usted necesite, la instancia que necesite para que podamos conversar respecto al tema que es bastante preocupante y hay hartas cosas que podemos conversar de manera de poder mejorar la situación que se está viviendo allá. No obstante haber estado con permiso, igual estuve al tanto de todo lo que estaba pasando respecto a esta reparación de la carena de la Tehuelche, de modo de poder generar todas las instancias para que ésta se realice en el tiempo adecuado y podamos continuar con la cadena en el periodo mayo del próximo año, cuando ya la afluencia sea menor. Pero eso fue, senadora, y atento a cualquier momento que nos podamos juntar para revisar en detalle la inquietud que pueda tener y ver cómo nosotros podemos ir avanzando. En particular, me interesa también sobre la segunda barcaza, el tema del dimensionamiento. Si existen esas prevenciones, estamos como bastante a tiempo de poder, sin alterar en mayor medida el plazo en que queremos tener la barcaza operando, podamos ajustar el diseño para que exista un consenso total de la localidad, de que las dimensiones que estamos considerando para esta barcaza sean las óptimas, tanto en el corto plazo como en el mediano plazo. Gracias, director. Lo contactaremos. Senadora, yo le paso mi teléfono, me pueden llamar en cualquier momento y estoy a su disposición. Yo hice una muy breve presentación, ¿ya? No sé si es posible que la pueda compartir con ustedes para explicarles un poco. Sí, está habilitado para compartir. Ya, entonces, ahí voy a ir. ¿Ya? ¿Se ve ahí o no? ¿Se ve ahí? Perfecto. Ya. Bueno, la idea de esta presentación básicamente es poder mostrar cómo se relaciona la DOP con este proyecto de ley de protección de las olas de sed. ¿Ya? Básicamente aquí nosotros creemos que la DOP tiene una relación, primero también valorar este importante proyecto de ley. Por cosa de la vida me tocó tener una participación bastante directa con un problema que se generó con una obra que estaba generando la Dirección de Obras Portuarias muchos años atrás para la generación de una raya artificial, ¿ya? Y que una inquietud muy importante en la comunidad de aquellos que practican los deportes náuticos, de que esta obra iba a afectar esta importante ola de sed, ¿ya? Y en ese contexto es que nosotros como Dirección de Obras Portuarias, de acuerdo a nuestra misión fundamental, que como ustedes bien saben, es planificar, proyectar, construir, conservar obras marítimas y portuarias para el desarrollo de nuestro país, pero en particular, de acuerdo a este artículo 19 del DIF 850, que establece nuestras funciones, hay una en particular que es muy importante su complementación con este proyecto de ley, y es aquella que tiene que ver con la aprobación en definitiva, de todos aquellos proyectos que se ejecuten en el borde costero, proyectos portuarios, por cierto, y esa aprobación, en la medida que se empalme con el artículo 4 de este proyecto de ley, que tiene que ver con este catastro
de aquellas zonas donde se generan estas olas aptas para estos deportes náuticos, en particular del surf, queden bien definidos de modo que nosotros podamos incorporar dentro de la revisión y aprobación de los proyectos externos, porque esta función que tiene la DOP va más bien orientada a la aprobación de aquellos proyectos que generen el sector privado y que tengan impacto en el borde costero. Entonces, en la medida que nosotros podamos contar con esta zonificación, también podremos exigir en nuestro procedimiento interno de revisión que se considere la afectación que esta obra podría generar a esta ola, ¿ya? Independiente, nosotros no estamos mirando desde el punto de vista de la concesión, el lugar donde está emplazada, sino de la afección física que la infraestructura puede generar a esta ola, ¿ya? Que más adelante le explicaré en particular lo que nos pasó en el Laucho, en Arica, Parinacota. Entonces, en esa medida nosotros como obras portuarias creemos que esos artículos son muy, muy relevantes para efectos de el respaldo que nosotros también podemos generar a el cumplimiento y desarrollo de este proyecto de ley. También quisiera mencionarles un poco que en particular la Dirección de Obras Portuarias sí ya tiene un tipo de desarrollo que tal vez no es directamente un proyecto de ley, por cierto, pero hay ciertos lineamientos internos que se relacionan con la materia de la preservación o el resguardo de estas olas de deportes náuticos, ¿ya? En particular, hoy día, en la actualidad, estamos en una etapa bastante avanzada de la generación de una política nacional de gestión integrada de obras portuarias, ¿ya? Que en el fondo lo que busca es generar las condiciones más favorables para el uso de la infraestructura, considerando todas las variables que intervienen, ya sean ambientales, climáticas, de biodiversidad, inclusión. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Que años atrás, en la Dirección de Obras Portuarias, que yo llevo más de 20 años acá en el Ministerio, cuando diseñábamos las caletas, nuestro principal objetivo, yo como ingeniero proyectista de caletas, era generar las condiciones para mejorar las condiciones de embarque y desembarque de los productos del mar, ¿ya? Ese era un punto muy importante, independiente de lo que ocurría en el entorno de la caleta. Hoy día, la mirada más integral del desarrollo de nuestra infraestructura busca que podamos potenciar al máximo el desarrollo de la localidad donde se está generando la infraestructura, y así como nosotros hoy día estamos considerando también dentro de nuestros proyectos, tanto de borde costero como de infraestructura de pesca artesanal, los espacios de modo de propiciar, ¿ya? Y de facilitar también el turismo, ¿ya? El turismo y también aquellos deportes náuticos. En particular, por ejemplo, el producto estratégico número 5 de la DOP, o sea, uno de los 5 que tenemos, no el número 5, dentro de los 5 productos estratégicos, busca generar servicios de infraestructura de respaldo terrestre a los deportes náuticos y también para el turismo. Por lo tanto, de alguna forma, la DOP sí ya está considerando dentro de sus lineamientos internos la preservación y la conservación de estos fenómenos naturales que son de gran atractivo turístico y, por cierto, para la práctica de deportes náuticos. En ese contexto me gustaría también contarle un poco la experiencia que hemos tenido en esta materia, ¿ya? Hoy en la actualidad, la Dirección de Obras Portuarias, como respuesta a la promulgación de la Ley 19.542 del año 97, que generó estos 10 en la modernización del sector portuario público, se generaron las 10 empresas portuarias, y en particular la caleta Arica quedó dentro del recinto que fue concesionado y entregado a la empresa portuaria Arica. Por lo tanto, la región durante bastante tiempo ha estado en la búsqueda de poder desacoplar lo que es la actividad pesquera artesanal de la actividad portuaria, ¿ya? Y para ello se está trabajando en este proyecto de relocalización. Después de muchos años de trabajo y de muchos estudios tanto de prefactibilidad como de factibilidad, se determinó que existía un lugar en el sector de Quiane donde se podría emplazar esta nueva caleta. No obstante, para incorporar esta nueva caleta en ese lugar, para generar la zona de aguas abrigadas que un tipo de infraestructura de esta naturaleza requiere, se requiere además de eso construir sendos espigones, que son una especie de brazos de enrocado, que permitan atenuar el oleaje y permitir generar esta zona de aguas quietas al interior de
de una dársena para que puedan operar las embarcaciones de la pesca artesanal. Y en particular, en ese sector existe una ola que para practicar bodyboard, que se llama la ola del rancio, que muy bien la conoce el senador Durana, y nosotros dentro de nuestro estudio, de nuestro proyecto, nuestro desarrollo de ingeniería de detalle, consideramos la modelación tanto matemática como modelación física para verificar si esta infraestructura que se va a construir ahí va a afectar en definitiva o no la ola del rancio y, por cierto, tomar todas las medidas para que no la afecte. Y acá otro ejemplo también, que también en la ciudad de Arica, Parinacota nos afectó, pero esto ya hace bastante tiempo, muchos años, mientras se estaba construyendo la playa artificial del Laucho, también en Arica, en pleno proceso de construcción, los surfistas, los deportistas, reclamaron y protestaron en forma muy enérgica respecto al impacto que esta obra iba a tener en la ola del Wave, ¿ya? En particular respecto al efecto de la reflexión. También en ese caso, en pleno desarrollo de la construcción, estaba generando mucha problemática, se tuvo que generar un modelo físico y un modelo matemático. Partimos por un modelo matemático para definir que efectivamente este espigón, ya las playas artificiales son dos grandes espigones, no iba a afectar mayormente o nada esta importante ola de surf, que es la ola del Wave. No obstante ello, la modelación matemática no fue un antecedente suficiente para la comunidad y a solicitud de las autoridades de ese tiempo en Arica, en particular el senador Durán en ese momento era gobernador y estuvo en el Instituto Nacional de Hidráulica, en ese tiempo era el director de ese instituto, construimos un modelo físico donde reprodujimos todo lo que es el sector batimétrico y el lugar donde se generaba la ola de surf, y se generó, invitamos también a toda la autoridad local, al presidente de los surfistas, a la Asociación de Surfistas de Chile, a la Federación, y ellos verificaron en terreno que efectivamente la ola se generaba y que la construcción del espigón, de ese molo, tanto nombre que se le da, no generaba afectación alguna en la ola del Wave, ¿ya? Eso permitió que la obra se terminara y hoy día está operando en buenas condiciones y no generó ninguna afectación a esa playa, digamos. Pero sí es importante, y ahí estoy hablando hace, no sé, 10 años atrás, se tomó al interior de la Dirección de Obras Portuarias la importancia que tiene en el momento de desarrollar proyectos de ingeniería que intervienen en el borde costero, considerar en aquellos lugares donde existe alguna ola de ese tipo. Y por tanto, el hecho de que se identifiquen formalmente mediante un catastro, nos va a permitir también tener mucha certeza en dónde tenemos que exigir o poner mucho acento en que la infraestructura no vaya a generar una problemática, una atenuación o incluso una desaparición de una ola de esas características. Y por último, para terminar, contarles también que en un borde costero, un mejoramiento de un borde costero en la ex isla Lacrán, también en Arica, Parinacota, nuestra experiencia anterior nos sirvió para poder diseñar este borde costero en conjunto con las organizaciones de deportistas náuticos, y así como en el diseño se trabajó en la incorporación de escaños para la contemplación de la gente que va a ver estos eventos, que en este caso un evento internacional, ahí está la ola del Gringo, y también en el diseño de ingeniería logramos incluir los accesos para que también los surfistas pudieran acceder de la manera más segura al mar y poder surcar las olas. Este es un ejemplo en que este producto estratégico de borde costero lleva incluido ese análisis y esa consideración de entregar también un respaldo terrestre que tiene que ver más bien con la gente que va a mirar, o los mismos surfistas también, para cuando salen del mar puedan desarrollar sus actividades de la forma más adecuada. Aquí vemos que ese borde costero también se terminó, también consideró una modelación matemática, de modo que esta infraestructura no afectara la ola el Gringo. Y en definitiva, eso es, nosotros estamos bastante contentos por la promulgación de esta ley, la valoramos muchísimo y nos ponemos a disposición para poder colaborar en la medida que sea necesario para incorporar, en particular, en lo más básico, porque de repente uno trata de hacer muchas cosas y a veces haciendo un par de cosas muy esenciales puede colaborar,
nosotros incorporando en nuestro procedimiento, nosotros tenemos un procedimiento establecido a la forma en que revisamos los proyectos externos que vienen de sectores privados, y teniendo la zonificación o definido los lugares específicos donde están estas olas identificadas, podríamos incorporar de este procedimiento que al momento de ingresar un proyecto, considerara el análisis y la modelación matemática que nos diera la tranquilidad y, por supuesto, fortaleciera el proyecto de ley de que esa infraestructura no va a generar afectación importante a la ola. Estas olas se generan por un fenómeno de inestabilidad. El oleaje rompiente tiene que ver con la batrometría del fondo, y cualquier infraestructura que se genere va a modificar la dinámica del borde costero, y por tanto, en aquel lugar donde existen estas olas es importante que se realicen los estudios pertinentes para que no se le genere una afección importante. Eso es la pequeña presentación, senadora. Muchas gracias, director. Vamos a continuar con la exposición del Ministerio del Medio Ambiente, que estará a cargo del jefe de la División de Recursos Naturales, Juan José Donoso. Bienvenido, Juan José, y saludamos también a los asesores legislativos, Andrea Barros y Tomás de Tesanos, que lo acompañan. Muchas gracias, presidenta, y por su intermedio también saludar a los senadores que están hoy día presentes. No sé si me escuchan bien porque estábamos con algunos problemas de señal en el ministerio. Lo escuchamos bien. Perfecto. En honor al tiempo, comentar que desde el Ministerio de Medio Ambiente compartimos el objetivo de este proyecto de ley. En particular, nos parece que una actividad como la que se busca en este caso conservar y proteger, en muchos casos está muy vinculada con la conservación de la naturaleza, por la relevancia que tiene para la gente que practica este deporte, la buena conservación de los medios marinos costeros en particular, y suele además ser practicado esto por personas que tienen y que van generando un vínculo muy importante con el medio ambiente. Así que en ese sentido lo compartimos el objetivo del proyecto de ley. Ahora, para hacer referencia respecto al articulado específicamente, es importante destacar, tal como lo señala el mismo proyecto de ley y sus antecedentes, que específicamente las olas, las rompientes, no son, digamos, un objeto de protección desde propiamente tal desde la biodiversidad, sino que son, como lo establece el mismo proyecto de ley, un fenómeno que es oceanográfico, geofísico, está bien detallado ahí en los antecedentes del proyecto, más que algo específico de la biodiversidad, pero que sí está asociado a la biodiversidad, y en ese sentido un antecedente quizás que puede ser importante tener en cuenta por los senadores es que en el marco de la creación del Santuario de la Naturaleza Piedra del Viento y Topocalma, que está ubicado en la región de O'Higgins, que fue oficializado durante el año pasado, y en el marco además del Plan de Humedales, de Protección de Humedales del Ministerio de Medio Ambiente, ese santuario consideró como objeto de protección las rompientes aptas para la práctica deportiva, en la medida que eso está vinculado a objetos de protección importantes, de biodiversidad. Es decir, en sí mismos no se entienden como objetos por sí solos desvinculados de la biodiversidad, y por lo tanto el rol que tiene, me parece, el Ministerio en ese sentido está vinculado en la medida que nuestro mandato legal, a partir de lo que los senadores conocen bien, el artículo 70, letra I, lo que establece la 19.300, está vinculado en cuanto a la creación de áreas protegidas en la medida que hayan valores de biodiversidad ahí relevantes. Y en este caso que les comentaba, el Santuario Piedra del Viento y Topocalma, que hay un valor cultural asociado que se reconoció y se identificó. Así que en ese sentido, las dos figuras que potencialmente tiene el Ministerio, como es las áreas marinas costero protegidas de múltiple uso, las AMCPMU, así como también los santuarios de la naturaleza que se han ido creando en el marco, por ejemplo, del Plan de Humedales, en la medida que estén vinculados a valores de biodiversidad, puede haber un reconocimiento a estas prácticas, pero no en sí mismas, dado lo que les comentaba antes, lo que significa la rompiente, las olas en este caso. Así que
Me parece que eso es lo que se puede aportar desde el Ministerio de Medio Ambiente, bien preciso y ahí muy, muy disponible para preguntas que tengan los senadores y los comentarios en los que podamos entrar más adelante. Muchas gracias, Juan José Donoso. Y la última exposición está a cargo del Ministerio del Deporte. Ahí está el señor Andrés Otero como ministro subrogante. Lo acompaña el abogado de la División Jurídica, señor Hernán Domínguez. Andrés Otero, bienvenido, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a todas las senadoras y senadores presentes, así como también a los invitados, principalmente a mi colega del Ministerio de Defensa de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, Alfonso Vargas. Me acompaña, como usted decía, Hernán Domínguez, nuestro asesor legislativo y además profesor en Derecho Deportivo, que me gustaría que hiciera una breve presentación sobre la postura que como Ministerio del Deporte tenemos respecto a este proyecto. Sin perjuicio de eso, poco antes me gustaría decir que en base a lo que contiene este proyecto de ley, dos artículos en particular que mencionan nuevas atribuciones para el Ministerio del Deporte, que son propiciar y desarrollar estudios sobre identificación y conservación de rompientes de olas y elaborar informes sobre proyectos y ejecución de obras en zonas de rompimiento de olas. La verdad es que tenemos una opinión muy similar que tiene el Ministerio de Defensa en el entendido de, más allá de los perjuicios que puede generar a los temas que son propios del Ministerio de Defensa, es que son funciones que no tienen mucho que ver con lo que tiene que ver el Ministerio del Deporte. La identificación y conservación de rompientes de olas, así como la elaboración de informes sobre diseño y ejecución de estas obras, son funciones que se alejan totalmente de las competencias técnicas y la misión del Ministerio del Deporte y que debiesen estar radicadas en los organismos de jurisdicción marítima y de competencia ambiental. Esa es nuestra postura a grandes rasgos, sin perjuicio de que nosotros siempre vamos a estar llanos y dispuestos a cualquier cosa que sea incentivo para la práctica deportiva y en específico en este tema, en actividades deportivas marítimas, como es el surf, son otras, la tabla del sobresuelo y otras actividades que han tenido mucho auge y mucho desarrollo en el último tiempo. Y sobre eso mismo es que nosotros creemos que en este proyecto de ley el rol del Ministerio del Deporte debiese estar relacionado con su facultad de reconocimiento de las modalidades y especialidades deportivas que se desarrollen en el rompiente ola y en una coordinación con la Dirección General del Territorio Marítimo, en especial en materia de deportes náuticos y estándares de seguridad para su práctica. Esa es a grandes rasgos nuestra postura como ministerio, pero para ahondar en algunos temas en específico, Presidenta, si usted así lo dispone, me gustaría que nuestro asesor legislativo, profesor en Derecho Deportivo, Hernán Domínguez, pudiera hacer una breve presentación que ejemplifica lo que yo acabo de decir. Gracias. Le vamos a dar la palabra entonces a Hernán Domínguez. Tiene la palabra, entiendo que tiene una presentación. Así es, buenas tardes, señora Presidente, por su intermedio a todos los senadores e invitados a esta reunión. Y tengo una presentación, la voy a poner acá. No sé si ahí se ve. Aún no, pero entiendo que se está compartiendo. Está solo el mensaje que ha empezado a compartir la función que ha empezado la función de compartir las pantallas, pero no se ve la presentación. Se quedó pegado. De hecho, están todas las imágenes pegadas. La tenemos, si no la podemos proyectar nosotros. Bueno, también sería... Vamos a hacer eso. Sería factible, ya. Ahí está. Ahí se está viendo. La imagen se pegó completamente. Así que sí. Voy a hacer la presentación de la manera que se puede solamente. En relación a este proyecto, entonces, y pasando después de la primera presentación a la primera lámina, en primer lugar, unas consideraciones. Parece que tiene problemas de conexión.
¿Nos escucha, Hernán? Le sugiero que pueda sacar su imagen para facilitar la presentación y lo escuchamos. Hay una coincidencia. ¿Aló? ¿Lo estamos oyendo? No sé si me escuchan. Ahora lo escuchamos. Sí, perdón, se pegó totalmente el internet, no sé qué pasó realmente. Pero no sé si se escuchó la primera parte. Ahora volví. Sí, lo escuchamos, tiene la palabra. Ya, perfecto. Entonces, lo primero que he señalado es que el Ministerio del Deporte tiene, digamos, comparte esta idea legislativa. En segundo lugar, en el leído, digamos, el estado actual del proceso, del proyecto, ¿no es cierto?, consideramos que es susceptible de ser mejorado, sobre todo en cuanto a una mayor precisión técnica de la terminología establecida en el proyecto, sobre todo respecto de los objetos de la regulación, y también, compartiendo con eso, también lo señalado por el Ministerio de Defensa en lo relativo a las atribuciones que se le asignan, en este caso al Ministerio del Deporte. Y solamente un alcance, porque entendemos, por lo leído, digamos, que el nombre del proyecto es de protección de rompientes de ola para la práctica del surf. Y hemos tenido como experiencia, digamos, a través del tiempo, de que es mejor no referir nominativamente los proyectos a una sola modalidad deportiva, porque son cuestiones un poco dinámicas que si de repente existen más deportes que se van sumando a este tipo de actividades, el proyecto después es difícil de aplicar, queda con problemas para su interpretación o su aplicabilidad. Así que desde ese punto de vista técnico, simplemente deportivo, sería mejor probablemente llamarlo con una denominación genérica que estuviera definida, que podría ser, por ejemplo, modalidades deportivas de surcar ola, como se señala también en varios documentos técnicos. Siguiendo con la siguiente lámina, eso en primer lugar entonces como consideración general. En la siguiente lámina vamos a algunas cuestiones que nos interesan como Ministerio del Deporte y por eso las planteamos. En el artículo 3, tal como ya se ha leído acá, la Armada de Chile, ¿no es cierto?, a través de la Dirección General del Territorio Marítimo, es la entidad encargada de autorizar la práctica de los deportes náuticos. Y este artículo que ya ha sido acá leído. Respecto de eso, solamente nosotros queremos recalcar una cuestión que es muy importante para nosotros desde el punto de vista legal, y es el hecho de que el reconocimiento de las modalidades y especialidades deportivas, conforme a la ley que crea el Ministerio del Deporte, 20.686, y de conformidad a un decreto supremo, que era del año 2015, pero que se acaba de actualizar ahora, en el decreto número 10 del año 2021 del Ministerio del Deporte, le corresponde al Ministerio del Deporte precisamente exclusivamente la facultad de reconocer las actividades físicas, ¿no es cierto?, como modalidades o especialidades deportivas. Siguiente lámina, por favor. A este respecto, hace cosa de unos 3 años atrás tuvimos una coordinación justamente con la Dirección General del Territorio Marítimo. Era relativa a la actualización de una, ¿no es cierto?, de una circular ordinario, que ustedes ven acá la numeración en pantalla, 41003, y pudimos coordinar con ellos que en esta circular entonces se reconociera expresamente esta facultad del Ministerio del Deporte, y así entonces en el texto de esta circular se señala actualmente que la realización de cualquier actividad deportiva náutica requiere que se encuentre reconocida por el Ministerio del Deporte e incorporada al listado oficial único que el Ministerio del Deporte tiene de modalidades y especialidades deportivas. Y recordar que ese listado oficial único tiene efectos amplios, digamos, para todos los efectos legales. Continuando con, por favor, la siguiente, ahí. Bueno, actualmente en el listado oficial único de modalidades y especialidades deportivas tenemos registrada la modalidad del surf, y esa modalidad tiene 5 especialidades que son las que están expresamente reconocidas entonces por el Ministerio del Deporte, que sería el longboard, la tabla subsurf, subrace, prone y tabla corta. Ese es el estado actual entonces de modalidades de este tipo de disciplinas que están
reconocidos por el Ministerio del Deporte, lo cual es sin perjuicio de que cualquier organización o persona o personas pueden solicitar al Ministerio del Deporte el reconocimiento de otras actividades, ¿no es cierto?, que pudieran estar vinculadas con esta materia. De ahí, digamos, la aprehensión de que los proyectos no mencionen nominativamente solamente a una modalidad como la destinataria de la normativa. Continuando con la siguiente lámina. En este punto, que ya lo mencionó también el subsecretario, lo concerniente a las nuevas atribuciones que se le entregan al Ministerio del Deporte, la primera de ellas estaría contenida en el artículo 4, y como ya se señaló, tiene que ver con el desarrollo de estudios y programas de identificación o investigación relacionadas a la necesidad de la conservación de las rompientes de olas aptas para la práctica deportiva. Y el comentario respecto de este punto es que fundamentalmente la misión del Ministerio del Deporte es impulsar justamente la práctica de las actividades deportivas en todo, digamos, en todo el amplio espectro de existencia de estas modalidades. Y siguiente lámina. En esta materia, los programas que se desarrollan actualmente por el Instituto Nacional del Deporte, precisamente en los programas de deporte y participación social y programa Crecer en Movimiento, que son programas muy importantes, consideran justamente talleres que se realizan en el borde costero, y específicamente en materia de surf convencional y adaptado, lo cual se realiza en varias regiones del país. Es en esta área en donde fundamentalmente el Ministerio del Deporte, y a través del Instituto, con los programas del Instituto Nacional del Deporte, desarrolla su actividad principal en la promoción y estímulo a las actividades, en este caso con el desarrollo de talleres que se realizan en el borde costero. La siguiente lámina. En cuanto a la atribución conferida por el artículo 5 del proyecto, que es el hecho de que cualquier actividad, propuesta, diseño, de ejecución de obras públicas o privadas, deberá considerar los informes elaborados por el Ministerio del Deporte en ejercicio de sus facultades a los efectos de su conservación. Y tal como ya lo señaló el subsecretario, y podemos pasar a la siguiente lámina, consideramos que esta facultad excede un poco los márgenes, ¿no es cierto?, de las competencias, de la misión del Ministerio del Deporte, y que esas áreas en realidad son relativas a la conservación, deben ser objeto, ¿no es cierto?, de las competencias de otros entes. Y en este caso, lo que sí podría estudiarse, digamos, respecto al Ministerio del Deporte es informar acerca de la práctica efectiva, por ejemplo, de modalidades o especialidades de surcar olas que están reconocidas, que se realizan en determinados lugares, lo cual debiese involucrar también la colaboración de las propias organizaciones deportivas correspondientes a esas modalidades, pero en materia de conservación creemos que excede ampliamente, digamos, las funciones del Ministerio. Así que, siguiente lámina. Y consideramos también que el proyecto, en este caso, y todas sus implicancias deportivas, requeriría también de un articulado o un capítulo que contuviera, ¿no es cierto?, un marco conceptual que permitiera, digamos, clarificar e interpretar correctamente, digamos, toda la terminología técnica, porque hay bastante terminología técnica en este caso. Así que en ese sentido, por ejemplo, unas definiciones de rompientes de ola aptas para la práctica deportiva, el concepto de modalidades o especialidades deportivas reconocidas por el Ministerio del Deporte, el tema de medidas de seguridad de la prácticas deportivas, o definir en términos amplios, por ejemplo, modalidades deportivas de surcar olas que involucrara a no solamente el surf, sino que eventualmente a otras modalidades. Creemos que sería importante para una mejor concreción del proyecto. Finalmente, como resumen, es un proyecto interesante desde el punto de vista de la promoción de la actividad deportiva, pero que requiere, ¿no es cierto?, un afinamiento importante en las áreas que he señalado, sobre todo en las áreas de
las atribuciones que se le confieren en este caso al ministerio, que deben ser las que le corresponden. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, Hernán. Agradecerle a cada uno de los expositores ahí por sus opiniones, referencias y aportes. Se abre la palabra para los senadores, senadoras respecto a la ley de rompientes. Le voy a comenzar con el senador José Miguel Durana, que me ha solicitado la palabra. Muchas gracias, presidenta. Disculpar por la voz, estoy un poco difónico y esa es la razón por la que no estoy de manera presencial. Agradecer y saludar al señor subsecretario de Defensa, don Alfonso Vargas, al señor director general del Territorio Marítimo, a don Iván Gutiérrez, Dirección de Obras Portuarias, a don Juan José Donoso de Medio Ambiente, Hernán Jiménez y don Andrés Autero del Ministerio del Deporte. El objetivo que ha tenido este proyecto es, obviamente, poder proteger rompientes que se generan en estadios naturales para la práctica del deporte en esta mágica asociación deporte-turismo. Y por lo tanto, lo que nosotros hemos planteado es que, sin duda, que este proyecto es perfectible en su fase de indicaciones, en especial con el aporte de las instituciones que han participado y fundamentalmente también de los distintos tipos de asociaciones que son los que están permanentemente en la práctica del deporte, el deporte acuático. Lo que nosotros hemos planteado en ningún caso, y puede que a lo mejor lo expresado en el proyecto de ley, categorice de alguna manera esta función de competencias, pero tal como lo ha manifestado don Hernán Domínguez, cómo generamos esta ecuación que permita la relación entre la Armada de Chile, quien es la institución que autoriza la práctica del deporte acuático, con finalmente el Ministerio del Deporte, quien la reconoce. Y desde esa mirada, nosotros lo que hemos pedido es que las distintas asociaciones han categorizado un listado. Ese listado aproximadamente de 30 olas, que son las que finalmente buscan proteger, y lo que nosotros pedimos es la opinión técnica del Ministerio del Deporte para que finalmente pueda valorar en su mérito estas olas, si es que efectivamente podrían ser de categoría mundial o no. Tal como lo ha dicho, y agradezco la exposición tanto de don Iván como de don Juan José, en general, a mí me tocó vivirlo en algún minuto, siendo gobernador, en que una obra costera que en algún minuto podía haber generado o no una consecuencia, ya sea en la ola del buey o en la ola del gringo, tuvimos toda la colaboración por parte del Ministerio de Obras Públicas y específicamente por el Instituto de Obras Hidráulicas. Y fue así como generamos las tranquilidades frente a una decisión que habría generado incertidumbre si que hubiésemos seguido adelante con esa obra y con esa inversión. Por lo tanto, nosotros jamás hemos pedido en este proyecto que la actuación del Ministerio del Deporte o que las competencias que vaya a tener el Ministerio del Deporte sea vinculante con la labor que realiza la Armada y la Dirección General del Territorio Marítimo, sino que frente a estadios naturales y considerando distintas obras civiles, ya sea desde la perspectiva de la obra pública, desde la perspectiva de la obra privada, o incluso asentamientos humanos que puedan llegar a esa zona, que frente a un reconocimiento de la ola que haga el Ministerio del Deporte, nosotros tengamos la legítima acción de poder protegerla. Ese es el sentimiento de lo que nosotros hemos presentado y ojalá pedirle, Presidenta, que lo podamos someter a votación para ingresar a una fase de indicaciones y pedirle al Ministerio del Deporte, si le parece, poder finalmente
generar todas las acciones para una ley que creo que representa para el deporte acuático, representa ese sentimiento y esa oportunidad de poder conversar en todo Chile con respecto a esta práctica deportiva y sus características internacionales que tiene. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Durana. Le voy a dar la palabra al senador Proens, que la había solicitado. Presidenta, solamente hacer ver que nosotros, el senador Durana nos hizo llegar un listado de cuáles son las rompientes, que eran unos temas que habíamos conversado la sesión anterior. Entonces sería bueno que el subsecretario Vargas, por su intermedio, presidenta, pudiese analizar ese listado y poder tomar una decisión, a lo mejor no en esta sesión, para que ellos vean cuáles son aquellos lugares que se están pidiendo donde se puede hacer este deporte y algunos otros más. Que fue algo que nosotros mismos hicimos hincapié en la comisión anterior, de poder determinar el área de injerencia. Creo que lo que ha planteado el senador Durán es algo que a mí también me hace sentido, más allá de que la Armada de Chile tenga algunos reparos por todo lo que pueda significar, no sé si la defensa nacional u otros temas, pero básicamente es poder apoyar este deporte que trae muchos beneficios a las localidades en donde se desarrollan, sobre todo cuando las rompientes son de magnitud y que las pueden encasillar dentro de lo que se llaman de nivel mundial. Y creo que ahí nuestro país tiene una ventaja comparativa y tal como lo dijo el subsecretario al final de su intervención, busquemos cuál es la mejor fórmula en que esto se pueda desarrollar, llevar a un buen término y que tanto la Subsecretaría de Marina como los deportistas y las comunidades puedan poder contar con este deporte y otros más que se pueden desarrollar ahí con la finalidad de desarrollar aquellos lugares o ciudades donde se puede desarrollar. Eso, presidente. Muchas gracias, senador Proens. Aún quedan pendientes, senador Durana, algunas exposiciones que habían solicitado los demás senadores. Entonces le propongo que terminemos de escuchar eso, lo podemos colocar en votación en la próxima comisión que corresponda, para poder aprobarlo en general, porque claramente hoy día muchos expositores han hecho referencia a lo que se entiende una discusión en particular. Yo sí coincido que creo que tiene urgencia proteger y legislar respecto de las rompientes. Estamos hablando de estadios naturales, como lo han dicho las organizaciones que patrocinan esta iniciativa. Estamos hablando yo entiendo que existe además una suerte de catastro, lo que ha manifestado el senador Proens. Entonces no se trata de todo el borde costero, pero evidentemente va a entrar en debate respecto a proyectos de infraestructura portuaria, a otros temas de concesiones, pero así como en Arica está la ola, el buey y el gringo, yo creo que es posible que protejamos las demás rompientes a lo largo del país, que las que se contemplan están al menos enlistadas hasta la región de los lagos. Y yo les propongo que escuchemos a los demás expositores y que podamos entrar en una dimensión de generar una fórmula que permita proteger las rompientes, porque las mismas organizaciones lo decían, si intervenimos o algo le ocurre al Estadio Nacional, acá hay paro nacional, pero en un estadio natural de esta naturaleza, la verdad que lo que están haciendo los deportistas es sacar la voz para proteger algo que no solo se refiere a la actividad deportiva, sino que también mucha gente, Chile tiene olas de estándar internacional, entonces se genera un movimiento que va más allá de las organizaciones deportivas territoriales y que han planteado este tema. Perú ya tiene legislación en esta materia, sin duda que va a ser un marco de referencia, pero que podamos hacer algo que permita al menos las rompientes que han sido identificadas, protegerlas y garantizar que el estadio natural que tienen los deportistas se mantenga a través del tiempo. No sé si hay otras palabras, ¿no? Ok, agradecemos a los invitados por sus exposiciones y habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta. Nos vemos mañana. Muchas gracias.